La fanpage del diario Hoy Digital, también a través de Canal 12 Tigo Star GEM. Hoy está con nosotros el precandidato a la presidencia de la República por Honor Colorado, Santiago Peña. ¿Cómo te va, Santiago? Hola Jorge, un gusto compartir acá contigo, con Cintia y con todo el equipo. Tenemos todavía la costumbre de llamarte ministro, pues se nos va a pasar. Ministro, porque queremos usar un formalismo para no entrar a tutearte. Entonces, Santi, por favor, sentite libre de decirme Santi. te decimos Santi. Por favor. Ok. ¿A quién le metiste gol ayer? Un video que se viralizó, era la seccional... Número 5. ¿Y cómo fue eso? Estuvimos hablando ya con el presidente de la seccional número 5, que es una de las pocas seccionales que no estaba militando dentro del movimiento Honor Colorado. Y bueno, tuvimos varias conversaciones, le pedí a ver si podía ir a visitarlo a su propia seccional, una seccional muy linda en el barrio Jara. Y bueno, me recibió ayer, estuvimos conversando y cuando llegamos, le pedí al presidente del partido que me acompañe. Cuando llegamos estaban unos chicos jugando, una ciudad muy linda porque es realmente un centro comunitario, se hacen muchas actividades deportivas y estaban unos chicos jugando fútbol y le pedí a ver si podía ensayar un penal, ¿verdad? Y aclarando siempre que el fútbol no es mi deporte donde soy más habilidoso. Así que corriendo el riesgo, le metí un derechazo y la clavé en el ángulo. Y realmente hasta yo me sorprendí. Acá está la responsable del titular en el diario Hoy, que fue una de las noticias más leídas, que te comparó con un tiro penal de Orteman. Imagínate sí. qué generosa la editora de Hoy para compararte con Orteman. No, pero bueno, tiene buen ojo también, se nota que entiende de fútbol. Pero el arquero, comenté, parece que se tiró al otro lado o dejó que... No, para nada, se tiró ahí, pero vino con tanta velocidad y con tanta Te dejaron el arco fuerza. libre, supuestamente, No, para ¿no? nada, no, de hecho, se tiró, saltó y bueno, ya no pudo atajar, vino con mucha potencia, vino el gol. Cintia Mora, la gente a través de la fanpage de Hoy puede participar haciendo preguntas puntuales. Vamos a leer todas, pero que sean preguntas, ¿verdad? Ese es un acuerdo al que Es un arribamos, acuerdo porque sí. por una cuestión de tiempo. Tenemos Sí, 40 la gente minutos y que se vamos a conecta, aprovechar ese tiempo. Así mismo, 40 minutos en vivo. La gente que se conecta a través del fanpage del diario Hoy puede dejar sus preguntas y Santiago se comprometió a responderlas. Tapa de un diario de Hoy, te fuiste a Pilar, a Ñembucú, con el presidente de la República. Automáticamente todo lo que hagas al lado del presidente se interpreta que es proselitismo a costa del gobierno, del Estado. Sí. ¿Qué respondes a eso? No, muy por el contrario, porque vos sabés que me llamó esa mañana, habrán sido las 6 de la mañana, el presidente del partido, Pedro Aliana, que es del departamento de Ñembucú, y me contó que de manera sorpresiva habían decidido con el presidente ir a visitar para poder interiorizarse de primera mano los trabajos que se están realizando en el departamento de Ñembucú, preguntándome a ver si estaría interesado por acompañar. Le dije, por supuesto que sí. Así que salimos a las 7:30 de la mañana, nos fuimos en el avión del presidente, o sea, ni siquiera fue un avión del Estado, ¿verdad? Estuvimos recorriendo, no hubo ninguna actividad, no estaba en la agenda, no fue un acto proselitista, no hicimos entrega absolutamente de nada, simplemente poder visitar la zona, poder saber de primera mano los trabajos que se están haciendo, las estaciones de bombeo, la distribución de los kits de alimentos, frazadas, chapas, el contacto que están teniendo y el trabajo que está haciendo la Secretaría de Emergencia Nacional en coordinación con los 16 distritos del departamento. Así que para mí fue muy importante para poder conocer de primera mano, o sea, que tanto se dice en los medios de comunicación de qué es lo que está pasando, y para mí era muy importante poder conocer de primera mano dos temas principales. Uno, lo que está pasando en el departamento de Ñembucú, algo que no ha pasado en los últimos 60 años, el régimen de lluvia que se viene acumulando en los últimos 2 años ha realmente colmatado todo el suelo del departamento de Ñembucú, que de por sí es un suelo muy especial, donde se acumula gran cantidad de agua. Así que esto es realmente un evento climatológico extraordinario. Y lo que estamos viendo, la reacción y la coordinación por parte de todas las instituciones del Estado, realmente excelente. Nos estuvo acompañando el secretario de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, y realmente yo me siento muy satisfecho. Obviamente está en una situación muy triste, están sufriendo mucho el pueblo de Ñembucú, pero se está viendo de que hay un acompañamiento, hay una atención, no solamente en términos de frazada y kit alimenticio, sino también una asistencia por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Obras Públicas, Salud Pública. Hoy mismo el ministro de Salud estaba yendo para asegurarse de que la atención médica esté llegando a cada uno de los distritos. En realidad hay mucha información que muchas veces no fluye de la manera que uno quisiera, por eso para mí era muy importante poder conocer de primera mano qué es lo que está pasando, y primero porque preocupado como un ciudadano más.
A ver, Cintia, qué delgada la línea. Yo le preguntaba el otro día a Santiago, no contaminarlos tanto, ¿verdad? En el sentido de una cuestión ya de gestión de gobierno y vos en tu condición de candidato. Necesariamente tenés que, lo que hablábamos también en el sentido de que a diferencia del 2008, vos vas a hacer proselitismo al lado del presidente de la República. No lo vas a esconder como lo hizo Blanca Ovelar con Nicanor Duarte Fruto en el 2008. Sí. Vas a hacer campaña con el presidente. Clarísimo, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes, ¿verdad? El hecho de ser una propuesta del partido, del movimiento oficialista Honor Colorado, obviamente me expone a mí a una serie de críticas y esa delgada línea se vuelve cada vez más delgada. Entonces, como lo que pasó ayer, yo soy consciente de que la crítica puede venir, pero la crítica iba a venir de ambos lados. Si me iba porque me iba, si no me iba porque soy un insensible y no me preocupo por lo que está pasando, claramente yo con intenciones de estar en el cargo de presidente de la República. Pero para nosotros es muy importante decir tal cual son las cosas, ¿verdad? Esto no fue un evento político, no fue un evento de gobierno, no se estuvieron haciendo entregas. Yo de ninguna manera me quise llevar ningún mérito de lo que está haciendo, simplemente estuve acompañando, ni siquiera hice ningún tipo de declaración. Estaba como un invitado que fui por parte del presidente del partido y que el presidente me permitió acompañar en esta visita. Pero sí soy consciente de que el escrutinio, la crítica va a ser mucho más rigurosa, mucho mayor. Vos sabés que, Jorge, estuve las últimas 2 semanas hablando en los medios de comunicación, prácticamente me han preguntado de todo. Y yo creo que eso es bueno, es importante que la gente tenga la libertad y la posibilidad de preguntarme absolutamente todo y yo me comprometo siempre a dar la respuesta más honesta, más sincera que tengo, porque de eso se trata. Y ahora llegamos al punto de que muchos periodistas me dicen, bueno, la verdad que ya no sabemos más que preguntarte, ¿verdad? Claro. Inclusive hablamos en la radio ayer y vamos a preguntarle a ver cuánto calza Santiago, ¿verdad? Porque, pero es normal esto y esto es bueno. A ver, Cintia, avísame cuando tengas las preguntas, porque ayer tapa de uno de los diarios, específicamente 5 días, menciono la fuente, y eso explicaste porque también fue tapa del diario ABC Color, que son los diarios más críticos a tu candidatura y a la gestión de este gobierno. ¿Están maquillando los números de la pobreza utilizando tecnicismo? Me gustaría que reiteres otra vez, ¿qué es lo que realmente hay con el tema de los números de la pobreza? ¿Qué pasa con esos números que anteriormente, ya en esta época, se daba a conocer y hoy no se están dando? No estamos ocultando absolutamente nada, muy por el contrario, Jorge. Paraguay sigue avanzando en tener las estadísticas más transparentes y en el menor tiempo posible que se publiquen. Hablamos ayer de que a nivel de América Latina y el Caribe, de los 33 países, son muy pocos los países que miden la pobreza de manera anual, por lo general se mide cada 3 años. Paraguay lo hace de manera anual. Muy pocos países tienen un consejo asesor, digamos, de expertos, tanto nacionales e internacionales, que miran las estadísticas que publica el gobierno y hacen realmente, se cercioran de que esto cumpla con los estándares más altos. La recomendación del año pasado había sido que Paraguay todavía medía la pobreza con una metodología anterior a la más nueva, que es lo que hoy estamos haciendo. Hoy estamos ya migrando a esta nueva metodología que es mucho más rigurosa de cómo nosotros la medíamos. Y es el trabajo que se está realizando, no es solamente un trabajo de la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Pero hay un plazo para eso, para dar a conocer? No hay plazo, no hay plazo. Nosotros siempre lo hemos publicado en el primer cuatrimestre, ¿verdad? Pero solamente países que cumplen 3 criterios: publicar estadísticas anuales de pobreza, que tengan un consejo fiscal, un consejo asesor independiente y que la publiquen en el primer semestre del año. Son 3 o 4 países en toda América Latina. Esto no es realmente la norma. Así que nosotros hoy estamos tomando ese tiempo porque hay un cambio metodológico que va a ser el estándar internacional más avanzado y más riguroso para la medición de la pobreza. A ver, bueno, Cintia, te quiero lanzar las primeras consultas de los que están conectados al fanpage del diario Hoy. Dice, Santi, ¿qué se siente ser de 2 partidos políticos? No, la ley es muy clara. Uno puede solamente pertenecer a un partido político. Eso está establecido en la ley electoral, de que el momento que uno se afilia a un partido, en el caso que haya estado afiliado a otro partido, automáticamente se anula esa afiliación, justamente para evitar esa doble afiliación. Y un dato muy interesante, vos sabés que la elección del 17 de diciembre va a ser la primera elección en donde Paraguay van a realizarse elecciones generales de manera simultánea, ¿verdad? Las elecciones simultáneas se introdujeron por primera vez en las municipales. Para las nacionales esta es la primera, y eso va a ser muy bueno porque va a permitir justamente depurar
esos padrones partidarios, donde muchas veces un partido te dice, mira, yo tengo tantos miles o cientos o más de 1 millón de afiliados, pero en realidad no tienen, ¿verdad? Porque muchas veces esa persona va y vota en 2 elecciones al mismo tiempo. Esta elección no se va a poder hacer y va a ser una elección, creo que muy importante, porque va a permitir depurar los electores en cada uno de los padrones. Yo te puedo decir que me siento muy contento de que en las últimas semanas, ¿verdad?, desde que se habló mi posibilidad de ser candidato, ha habido un proceso de afiliación masiva dentro del Partido Colorado. Yo creo que esto es muy importante, que se vea dentro del Partido Colorado, un partido centenario, que esto se está abriendo y nuevas personas se están afiliando, no solamente jóvenes, también personas de edad. Silvia Jiménez Miranda dice, Santi, en base a tu experiencia de vida en el extranjero, ¿cuál era tu visión antes del Paraguay? ¿Qué pensabas que podías hacer por el país? La experiencia del exterior para mí fue fundamental, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo de la cita de Augusto Roa Bastos, que ayer celebramos 100 años de su nacimiento, de que describía a Paraguay como una isla rodeada de tierra. Y eso funcionó de ambos lados, ¿verdad? Paraguay se aisló del mundo. El mundo no conoció lo que pasa en Paraguay. Los paraguayos no sabíamos lo que pasaba en el mundo. Salir al exterior me permitió a mí valorar mucho más lo que tenemos, ¿verdad? No solamente haber estudiado en el exterior y sentir que realmente nosotros tenemos todo para poder progresar académicamente, el nivel de las universidades es buena, podemos depender de nosotros tener esa mejor preparación, pero también en el campo laboral. A mí me tocó recorrer el continente africano durante 3 años, visité 15 veces y ahí uno se da cuenta de la enorme riqueza que tiene el Paraguay en recursos humanos, en su gente. Ustedes saben que África es un continente que sufre muchísimo la falta de agua, la calidad del suelo, entonces la producción de alimentos es muy pero muy difícil. La lluvia, hay lugares por ejemplo que no llueve durante 2 años. En cambio en Paraguay tenemos una riqueza natural y el clima realmente es una bendición. Y después el tema de la población, ¿verdad? Nosotros tenemos una población muy homogénea, no hay problemas étnicos como hay en otros países, ¿verdad? Y no solamente en África, vemos los enormes problemas que hay en materia de religión en Europa, en el Medio Oriente. Entonces eso te hace valorar muchísimo lo que tenemos los paraguayos. Y esto se confirma con cada vez que nos reunimos con algún extranjero que viene al país y yo le pregunto, ¿y qué es lo que más te impresiona de Paraguay? Me dice su gente. Desde el momento que uno pisa el aeropuerto, la gente del paraguayo te recibe con una sonrisa, el paraguayo es agradable. Y eso tenemos que darnos cuenta nosotros, los paraguayos mismos no nos damos cuenta de esa calidad. Cintia, una pregunta recurrente, sí. Me parece importante acá, impresionante la cantidad de preguntas que hay entre paréntesis de la gente que participa en el fanpage del diario Hoy. Ariel Topacio dice, ¿por qué con semejante posgrado, te digo una pregunta recurrente, ¿por qué con semejante posgrado de Columbia sos títere de Horacio Cartes? Sí, y ese es siempre el preconcepto que hay, ¿verdad? Y se da de 2 maneras. Primero, nosotros tenemos todavía en un segmento de la población esa fijación sobre el hombre fuerte, sobre el autoritarismo. Está en nuestra historia, ¿verdad? De hombres muy fuertes, autoritarios. Entonces, cualquiera que esté al lado del hombre autoritario es un títere y el autoritario hace. Pero eso yo siento que está cambiando y también es un tema generacional. Quienes tuvimos la oportunidad de formarnos, de educarnos, de poder avanzar en nuestra carrera profesional, sabemos de que no dependemos absolutamente de nadie, dependemos de nosotros mismos. Yo estaba con un cargo muy lindo en Estados Unidos, yo no necesitaba volver al Paraguay, pero lo hice porque tengo una vocación de servicio, tengo una vocación de poder dar al país desde el lugar que yo estoy. Entonces, y el otro tema es de que quienes estamos en la función pública entendemos que hay un valor enorme más allá de la retribución económica, que es la posibilidad de sentirse útil en el barrio, en la ciudad, en el país. Eso es un valor que está muy por encima de cualquier remuneración económica. Te pregunté antes de entrar a la entrevista, ¿dónde estabas 5 años atrás? Y me dijiste, era funcionario del Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos. Así mismo. Si alguien venía y te decía, Santi, de acá 5 años vas a ser precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, ¿qué lo hubieras dicho? Jamás, Cintia, jamás, ni en mis sueños más audaces me hubiese imaginado estar en esa situación, ¿verdad? Pero sí tenía ya desde esa época una enorme vocación y un sentido de compromiso, ¿verdad? Que es lo que muchas veces te lleva a tomar decisiones sin pensarla, ¿verdad? La gente me decía, ¿cómo fue el momento exacto en donde Horacio Cartes te dice, Santi, vos podés ser candidato? ¿Y qué le dijiste vos? ¿Dudaste? ¿Le dijiste voy a hablar con mi familia? Y la verdad que no. Al toque le dije, realmente, sí, presidente, yo estoy dispuesto, soy una persona que tengo un enorme sentido de pertenencia con mi país,
con el partido, porque yo siento que el partido hoy está dando grandes pasos para acercarse y abrirse a la ciudadanía. Así que al toque le dije que sí, y sabiendo que obviamente existe un camino minado de riesgo, ¿verdad? Riesgo en lo personal, en lo familiar, pero gracias a Dios me encuentro en un momento donde esa convicción está fortalecida. Impresionante los comentarios, a favor y en contra, ¿verdad? Hay como que un equilibrio, percibo acá, y dice, por ejemplo, Remán Subasú, participa acá, y si te decime aforo, sos objetor de conciencia. No, soy objetor de conciencia, y la realidad es que como fui padre a los 17 años, tampoco no era una situación muy fácil, pero sí no hice el servicio militar. Ferchu Rodríguez pregunta si sos masón. No, no soy. Hay muchos comentarios, pero claro que solamente leemos las preguntas puntuales. Estamos de acuerdo con los comentarios que hacen, pero leemos las preguntas puntuales. ¿Qué pensás hacer, dice Axel Narváez, para eliminar el cáncer del Paraguay llamado EPP? Hay que entender que, esta es una excelente pregunta, Axel, hay que entender que la creación o el desarrollo de estos grupos no ha sido como consecuencia de una acción, o no ha sido solamente algo esporádico que creció de un año para otro. Este es el resultado de una ausencia del Estado, en áreas muy lejanas a nuestra capital. Entonces, ante la falta de oportunidades es que se han generado estos sectores. ¿Cómo lo combatimos? Y de vuelta, no es simplemente con la represión, no es simplemente darle armas a los policías y militares para que vayan y les limpien, como muchas veces se dice, sino muy por el contrario, es darle oportunidad a esa gente que vive en esos departamentos, esos 3 departamentos principalmente, que tengan una alternativa. ¿Y cómo se generan esas condiciones? Inversión en infraestructura, un camino que permite que se instale una fábrica, esa fábrica le da empleo. Entonces esa gente no tiene que estar en actividades ilícitas o en la criminalidad. Entonces yo creo que esa es la ausencia, el resultado de una ausencia del Estado, y tenemos que revertir eso, tenemos que darle oportunidad a aquellos jóvenes que quieren estudiar, que puedan estudiar, a aquellos que tuvieron la oportunidad de estudiar, que puedan tener un trabajo digno. Entonces yo creo que esos son los trabajos que nosotros tenemos que seguir desarrollando, y no se hace con una respuesta fácil. O sea, yo le estaría mintiendo a la gente si yo digo, si yo soy presidente, en un año se termina el EPP. Eso es una mentira. Eso sabemos que no es cierto. Le vamos a traer del copo. Exactamente, porque la construcción... estamos pisando los talones. O sea, esto requiere la construcción de políticas públicas, donde uno tiene que encontrar a todos los paraguayos juntos. O sea, esto no puede ser utilizado por algún sector como simplemente una vendetta política. Entonces, yo voy a perjudicarle al gobierno porque él no solucionó el problema del EPP. El problema del EPP es un problema de la sociedad paraguaya, es del Paraguay en su conjunto. Entonces, cuando nosotros del Poder Ejecutivo queremos construir una ruta, porque esa ruta va a traer progreso y va a traer una alternativa para esa gente, necesitamos, por supuesto, que el Poder Legislativo nos pueda acompañar. Cuando se le encuentra o se le agarra a alguien que está en alguna actividad ilícita, necesitamos que el Poder Judicial haga su trabajo. O sea, esa es la función del Estado en su conjunto, que pueda trabajar y pueda desarrollar los consensos para enfocarse en la solución de estos problemas. Daniel Daguerre Candia dice, estaban mencionando recientemente la cuestión de los afectados por las inundaciones en la zona de Ñembucú. Lo que siempre noto, dice, es que siempre que se vienen las inundaciones es cuando recién actúan, dice. Mi pregunta es, ¿qué proyectos usted plantearía para prevenir y solucionar esta problemática mucho antes que suceda? Excelente. A ver, primero que nada, el evento que ocurrió, porque es cierto, Ñembucú es un departamento que muchas veces está afectado por estos fenómenos climatológicos, ¿verdad? Se pueden dar porque sube el río, o porque en este caso no es una subida del río, sino porque es un exceso de lluvias como nunca antes se ha dado, ¿verdad? O sea, ha llovido más que el doble de lo que suele llover en un año regular. O sea, la cantidad de agua que cayó es realmente un evento extremo. Pero claramente nosotros tenemos que pensar en soluciones definitivas. Y hay dos que ya, una que está trabajando y otra que a mí me encantaría poder impulsar en mi gobierno. Una de las alternativas que ya yo he impulsado en mi cargo de ministro de Hacienda es la construcción de una ruta que conecte a Villeta con Pilar, vía Alberdi, una ruta muy pero muy importante que ha sido postergada por décadas y que va a unir el departamento de Ñembucú. Esta ruta va a cortar la ida a Pilar de unas 4 horas que nos toca hoy a cerca de 2 horas, va a disminuir a la mitad. Eso va a hacer de que Pilar sea un polo de desarrollo súper importante en los próximos años. Y la otra medida que a mí me encantaría impulsar y que ayer la estuvimos hablando
es la construcción de un muro, pero un nuevo muro y una franja costera, como hoy tenemos una costanera acá en Asunción. Esa es una solución definitiva porque va a permitir que los problemas que hoy tiene y el sistema de desagüe de la ciudad pueda funcionar de manera eficiente. A mí me encantaría durante mi gobierno poder hacer de ese proyecto una realidad. Marcelo Totti Torres dice, lo primero que quisieras corregir siendo presidente, ¿te sentís eso por un lado? ¿Y te sentís con ventaja por ser aliado del presidente ante los demás candidatos? No, yo creo que la diferencia no está en ser un aliado del presidente. Yo creo que la ventaja está en que conozco el funcionamiento del Estado como probablemente ningún otro candidato a presidente, ¿verdad? O sea, en estos 20 años de carrera he conocido del funcionamiento del Estado, conozco de los problemas que tiene nuestro país en materia de transparencia, de infraestructura, de educación, de salud, y también conozco de cuáles son las soluciones, ¿verdad? Y yo creo que eso me ubica a mí en un lugar privilegiado ante los otros, ¿verdad? Donde obviamente todos los presidentes no tienen que saber absolutamente de todo y muchas veces uno tiene que estar dependiendo de algún asesor que le venga y le diga, en mi caso no. Conozco el funcionamiento del Estado como probablemente ningún otro y yo creo que esa es es el principal activo que yo tengo. Yo puedo de una u otra manera responder y en los casos en donde no tengo la solución, porque no existe una solución mágica, tengo también la honestidad de decir, mira, esto no lo podemos hacer, como lo estoy diciendo en materia del EPP. O sea, yo no puedo decir que voy a en un año solucionar el problema del EPP, porque eso es simplemente engañarle a la gente. A ver, Cintia, por acá dicen, Manuel, estamos seleccionando las preguntas. Dice, nosotros estamos viendo al instante, ¿verdad? Las más duras no te haya... No, y por eso sin filtro estamos haciendo. Sí. Manuel te pregunta si promoverías una reforma constitucional para habilitar la reelección. Sí, vos sabés que la reforma, y tanto se ha hablado en esto, ¿verdad? Enmienda, reforma. Yo no soy abogado constitucionalista, no soy un experto, pero obviamente sí me he informado y como economista he tratado de generar información, de escuchar las voces a favor, las voces en contra, ¿verdad? Este es un debate que lleva 20 años en el Paraguay, desde el año 96 de que se viene hablando de que se debería introducir la figura de la reelección y ahí genera todo el debate. O sea, la cuestión ha sido siempre sobre la reelección y la pregunta ha sido, ¿se hace vía reforma o se hace vía enmienda? La particularidad de la enmienda es de que es sobre un tema específico y finalmente la ciudadanía, vía un referéndum, la que decide. Y han habido abogados muy prestigiosos que han dado su opinión a favor y su opinión en contra, ¿verdad? Obviamente los que están en contra de la enmienda quieren proponer la figura de la reforma, pero ahí tenemos que explicarle a la ciudadanía. La reforma es una discusión mucho más amplia, ahí se va a poder definir absolutamente todo, se van a elegir a 120 convencionales que pueden definir la libertad de prensa, se puede definir la propiedad privada, se puede definir la orientación que tiene el país, ¿verdad? Entonces yo creo que para ese debate como sociedad nosotros necesitamos un diálogo mucho más profundo. ¿Y quiénes van a ser los paraguayos que van a estar representados en esa Convención Nacional Constituyente? Nosotros sabemos que aquellos que estuvieron en el año 92 eran la intelectualidad estaba representada, los grupos sociales, los grupos indígenas estaban representados dentro de eso, pero eso se hace vía una elección popular. Entonces ahí hay que tener, yo creo que mucho cuidado que simplemente nos lancemos hacia esa discusión sin haber analizado acabadamente cuáles son los temas que se van a discutir. De la cantidad de preguntas, Cintia, trato de mirar cuáles son recurrentes, ¿verdad? Pero se insiste mucho, la gente que participa insiste mucho en el tema salud pública. Sí. ¿Cuál va a ser tu estrategia para mejorar la salud pública? En salud pública, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos un diseño institucional, que esto se da en varios aspectos del sector público, donde se han generado islas, ¿verdad? Que son pequeñas islas que prestan el mismo servicio, pero lo hacen de manera descoordinada. ¿Qué es lo que tenemos en materia de salud pública? Y tenemos el mismo diseño que teníamos en Paraguay desde hace 60 años, ¿verdad? El Instituto de Previsión Social por un lado, el Ministerio de Salud Pública por un lado, y tenemos luego otras instituciones, como por ejemplo el Hospital de Clínicas, que todos dan algún servicio de salud pública, pero todos lo hacen de una manera fragmentada, ¿verdad? Entonces, a los ojos de la ciudadanía, todo es la salud pública, pero finalmente son servicios diferenciados. Lo que nosotros necesitamos es tener un servicio único y universal, que todos podamos acceder, todos los paraguayos, a un mismo tipo de salud pública, a un mismo servicio mínimo
Y luego, aquellos que son cotizantes o aportantes del Instituto de Previsión Social van a tener una cobertura mayor porque ellos están aportando. Pero yo creo que la gran reforma, que es una reforma legal y administrativa, va a pasar por unificar la provisión de salud pública, tener un sistema único que pueda tener mecanismos de control y de transparencia hacia la ciudadanía. IPS es un gran problema. IPS es gigante, ¿verdad? Porque también ahí nosotros vemos que la infraestructura de IPS no se ha modernizado. Recién ahora se están haciendo obras de infraestructura muy, pero muy importantes, el Hospital de Ingavi, el Hospital de Ciudad del Este, que van a permitir poder disminuir la presión que hay, porque la población ha crecido, los cotizantes han crecido de manera exponencial, pero sin embargo la infraestructura no hay. Y no tiene lógica. ¿Y vos sabes por qué no se podía hacer eso? Porque el IPS no se podía endeudar y no tiene ninguna posibilidad de hacer las inversiones que se amortizan en 20 años, en 15 años, con su flujo de caja del mes, aquel que tiene que utilizar para pagarle a los médicos y también para comprar medicamentos. Entonces, eso cambió con esta administración y ahí el gran mérito yo creo que es de la gestión que ha hecho el abogado Benigno López, que creo que le va a dar un cambio, le está dando un cambio al IPS y está generando las condiciones para mejoras que se van a dar en los próximos años. Para que veas lo atenta que es la gente que está mirando la transmisión, Fercho Rodríguez pregunta ¿por qué no usas tu anillo de casado? La verdad es que fue un accidente, le di a mi señora y mi señora perdió el anillo. Entonces con eso, pero es una materia pendiente que nos comprometimos a ir a hacer nuevo, ¿verdad? Así que capaz que este diciembre que vamos a estar cumpliendo 20 años de casado va a ser un buen momento para renovar nuestro compromiso. No se escapa nada. Excelente. Acá te consultan los primeros 5 cambios de tu gobierno. La verdad que no hace 3 semanas es candidato. Claro, pero yo estoy pensando más que las transformaciones no vienen a través de decir, bueno, yo voy a solucionar esto. Yo creo que hay ejes fundamentales. ¿Cuáles son esos ejes fundamentales? Primero que nada es políticas públicas a largo plazo. Yo no puedo venir o no puedo esperar, la ciudadanía no debería esperar que el presidente que llegue cada 5 años llegue con la bola de cristal y vaya a decir, no, yo soy el dueño de la verdad y voy a solucionar todos los problemas en Paraguay. Después viene otro y dice, no, lo que hizo Santi, nada que ver, vamos a hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener una adhesión a políticas públicas a largo plazo, las cuales construimos como sociedad. ¿Cuáles son esas políticas públicas? El Plan Nacional de Desarrollo, esa visión que tenemos como Paraguay, donde queremos estar en el año 2030, con 3 ejes: reducción de la pobreza, crecimiento económico inclusivo y la inserción de Paraguay en el mundo. Esos son los pilares fundamentales de una agenda de gobierno que nosotros... Luego ¿cuáles son las medidas que a mí personalmente me gustaría hacer? A mí me encantaría darle un impulso muy, pero muy fuerte en materia de salud, lo que te había dicho, esa reforma que hace falta en materia de salud pública, en educación, pero no el eslogan decía, no, hay que mejorar la educación. Yo vengo trabajando ya desde la anterior. Tampoco pasa por una cuestión presupuestaria. Tampoco pasa por una cuestión presupuestaria. Yo puedo duplicar los recursos para el Ministerio de Salud, de Educación, y sin embargo la educación no va a cambiar. Entonces, ¿qué es el foco? El foco es mejorar la calidad. Y no podemos desconocer que la calidad pasa trabajando a través de los docentes. Tenemos que tener docentes que estén bien entrenados, que estén bien remunerados y que tengan las herramientas para poder motivarle a ese alumno dentro de clase. Y la educación también tiene sus diferentes componentes, la educación básica, la educación universitaria y por supuesto no podemos olvidar la formación técnica. Arturo Fernández dice, señor Peña, ¿habrá una coordinación con las gobernaciones para implementar los planes y programas nacionales? Me parece una pregunta muy interesante porque siempre hay un divorcio entre el gobierno central con los gobiernos departamentales. La verdad que es un excelente y yo reafirmo mi compromiso ha sido del Ministerio de Hacienda y es lo que me ha permitido construir una relación de confianza principalmente con los gobernadores y con quien ha sido mi contraparte por parte de los gobernadores, hoy mi dupla presidencial, Luis Neitin, que ha sido presidente del Consejo de Gobernadores. O sea que construir una relación no es fácil desde el Ministerio de Hacienda, es un trabajo muy ingrato, ¿verdad? Porque nunca hay los recursos suficientes para cubrir todas las necesidades. Pero hemos construido esa relación en base al respeto, al diálogo, la honestidad y la transparencia. Y eso lo vamos a reafirmar. Para nosotros es clave el trabajo coordinado entre el gobierno central, los gobiernos departamentales y también los gobiernos municipales, que yo he fortalecido mucho a través de la dirección de Catastro
y lo vamos a continuar haciendo. Y teniendo a mi lado a alguien como Luis Neitin, que ha sido intendente, que ha sido gobernador, diputado por su departamento, por el departamento de Itapúa, yo creo que reafirma nuestro compromiso y claramente vamos a impulsar muchísimo el desarrollo territorial a través del trabajo coordinado con los gobiernos locales. Santiago, otra de las preguntas recurrentes, dice Daisy Cabral, ¿vas a seguir los pasos del presidente y le vas a decir no al aborto y al matrimonio igualitario? Vos sabés que este es un debate legal, ¿verdad? No es lo que quiere el presidente, es una discusión legal. Y yo lo he dicho muy claramente, ¿verdad? Yo soy una persona con una creencia religiosa muy marcada, donde promuevo el matrimonio como la unión entre el hombre y la mujer. Soy una persona pro vida, soy un testimonio de vida, haber sido padre a los 17 años, no estábamos casados todavía. Y para nosotros eso tiene un valor enorme. Y sabemos que estos debates son debates que tienen a la sociedad dividida, ¿verdad? Pero finalmente no pasa por la decisión que tome un presidente. Este es un debate legal que está consagrado en la Constitución Nacional y en las leyes, ¿verdad? Así que en eso yo me reafirmo, no tiene nada que ver con la posición que ha tenido el presidente de la República, una posición mía, personal, y yo creo que en eso voy a seguir impulsando el matrimonio como la unión entre el hombre y la mujer y en pos de la vida total. Ronald Salinas, el reajuste salarial para los médicos está dentro del programa, porque es un tema pendiente, lo manejas muy bien porque estuviste en Hacienda y eso quedó postergado. El tema salarial ha sido algo muy debatido, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos dicho, y muchas veces se quiere presentar como que nosotros estábamos en contra de los aumentos salariales. Y la realidad es que nosotros planteamos y vamos a continuar trabajando sobre un mecanismo que sea mucho más justo y transparente para el funcionario público. Porque es muy injusto para el funcionario público de que él, el que hace un esfuerzo, el que realmente honra su trabajo, reciba un incremento salarial, pero al lado también tenga un funcionario que no trabaja, de que muchas veces ni siquiera se va al puesto de trabajo y también recibe un aumento salarial. Entonces nosotros dijimos, no podemos más generar aumentos salariales generales e indiscriminados. Tenemos que trabajar sobre un sistema meritocrático que le va a premiar al docente, al médico, que mejora sus cualidades dentro del aula o dentro de un centro de asistencia médica. Y así lo hemos venido planteando. En materia de salud y de los médicos, nosotros presentamos ya el año pasado la unificación de los vínculos, ¿verdad? Que es un tema muy sensible para ellos. Estábamos nosotros a favor, que finalmente con el veto del Poder Ejecutivo no entró en efecto, pero lo vamos a volver a presentar este año para el presupuesto del próximo año. Santiago, Eduardo Pol Estigarribia te consulta cómo vas a financiar tu campaña si no estás trabajando. Sí, bueno, yo lo dije claramente, a lo largo de estos 20 años de trabajo tanto nacional e internacional, no puedo negar que me ha ido bastante bien. Tengo algunos ahorros que obviamente voy a utilizar y también tengo el apoyo incondicional de mi familia, ¿verdad? En mi familia no tengo funcionarios públicos, ninguno, todos mis hermanos, padres trabajan en la actividad privada y ellos me están apoyando, así que en caso de necesidad ellos van a estar ayudándome. Pero de todas maneras yo te digo que como economista siempre he sido de una vida muy austera, ¿verdad? Tampoco ha sido una vida de exceso. Sí le he dado mucha prioridad a la educación de mi hijo, ya hoy uno en la universidad y trabajando y la más chica todavía en el colegio. Y lo que es los costos de la campaña, esto está siendo financiado por el Movimiento Honor Colorado, que tiene actores muy amplios y muy diversos, y en cada una de las actividades cada uno va a estar solventando, ¿verdad? El ejemplo es el día viernes que estuvimos en la ciudad de Luque, y bueno, eso lo organizó la gente y la dirigencia del Departamento Central y de la ciudad de Luque. Alfredo Benítez dice, tengo una consulta, ¿cómo se dio tu acercamiento con Horacio Cartes? ¿Cuál fue? Sí, la conexión. Yo era, cuando el presidente asume el 15 de agosto del 2013, yo era funcionaria, miembro del directorio del Banco Central, y al comienzo de su administración me pidieron en mi carácter de miembro del directorio que pueda ayudar a apoyar al gobierno en algunos proyectos, ¿verdad? Estuve trabajando con ellos en lo que eran las discusiones para la renegociación del anexo C de Yacyretá, lo que hoy ya se concluyó. Bueno, yo empecé a trabajar con el gobierno y después en áreas también muy amplias de política económica, de inversión pública, porque de hecho el Banco Central actúa como el asesor financiero y económico
del gobierno. Y eso me expuso a trabajar con sus ministros. Yo con Germán Rojas tengo una relación excelente, así que trabajamos también mucho en el ámbito del Ministerio de Hacienda. Y cuando Germán presentó la renuncia en diciembre del 2014, ahí el presidente me pregunta si yo estaría dispuesto. Obviamente fue una apuesta muy arriesgada del presidente poner a una persona joven. Si me preguntaba Cintia una semana antes de si yo me veía como ministro de Hacienda, y la verdad que no. Pero al toque también le respondí que me sentía totalmente capacitado para poder estar en esa función. Así que así fue que me empecé a conocer con él. No vengo del mundo empresarial, no vengo del mundo deportivo, nos separa una brecha generacional muy amplia, pero nos ha unido una visión de un Paraguay mejor. Yo creo que ahí es donde nos encuentra, y nunca hemos tenido que ni discutir, sino solamente pensar cómo podemos, desde el lugar que nos toca, poder ayudar al país. Tenemos, Cintia, a ver, Gilda Rúa, ¿qué tiempo? 5, 10 minutos, avisanos porque vos manejás la agenda de medios. 10 minutos, impresionante la... Gente del Chaco, Jorge, que se conecta, varias consultas, proyectos integrales para la zona del Chaco. Vos sabés que para nosotros fue emblemático ir en este recorrido que hicimos por 15 departamentos más capital. Llegamos hasta el departamento de Alto Paraguay, un departamento olvidado históricamente, aislado, y muchas veces uno se pregunta ¿y por qué? Y bueno, son las poblaciones más pequeñas, pero nosotros no podemos medir a una población por la cantidad, sino por la calidad de su gente. Y en el departamento de Alto Paraguay vemos una población realmente sufrida, pero que ante la adversidad le ha sacado pecho. En este gobierno se ha salido del aislamiento y se ha creado la primer pista de todo tiempo en Fuerte Olimpo, realmente algo emblemático. Y se le ha sacado el aislamiento aéreo. Ahora estamos trabajando y a mí me gustaría impulsar en mi administración el aislamiento físico, terrestre que tiene todavía esos departamentos, no solamente, también Boquerón y la parte del Bajo Chaco. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y son principalmente dos ejes. Uno es la reconstrucción de la ruta Traschaco. Eso lo intentamos hacer ya en mi administración como ministro de Hacienda. Vino una oferta única con un precio relativamente alto en el financiamiento y tuvimos que tomar la decisión muy dura, pero necesaria, de rechazar esa oferta, y automáticamente empezamos a hablar con organismos de financiamiento como el BIT y la CAF que van a financiar. Es un proyecto de 600 millones de dólares, va a tener un impacto enorme para el Chaco. Y el otro proyecto es la ruta bioceánica, ¿verdad? Principalmente la que une desde Carmelo Peralta hasta Loma Plata, que va a permitir al Alto Paraguay que salga de ese aislamiento terrestre. Son proyectos que van a tener un enorme impacto, no solamente económico, sino también un impacto social. Juan José Bóveda, una pregunta muy interesante. ¿Se podría legalizar la marihuana así creando fuentes de trabajo? Tener una posición sobre el tema de la legalización de la marihuana. Tenés que generarnos un título para hoy. Claro, sí. No, la verdad que estos son los temas sensibles que generan siempre debates y te quieren encasillar, no, o estás a favor o estás en contra, ¿verdad? Yo creo que esto requiere un debate mucho más serio, ¿verdad? Porque hoy estamos viendo de que se está avanzando muy rápidamente en el uso el uso medicinal de la marihuana. Se dio un paso importante acá. Se dio un paso muy importante, ¿verdad? Pero esto no podemos simplemente tratarlo con la ligereza, decir, no, que se liberalice, que se despenalice, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos que entender, yo no soy un experto en cada una de estas facetas, pero claramente nosotros no podemos reconocer que Paraguay, y una vez más, el suelo y la riqueza de nuestro suelo hace que Paraguay pueda ser, y de hecho tiene esa capacidad productiva muy amplia. Pero tenemos que ir paso a paso. Yo creo que lo que está haciendo hoy el Ministerio de Salud, que está liderando este trabajo médico-científico, ¿sí? Okay, ¿cuáles son las características de este producto que pueden ser utilizados y que están siendo utilizados en otros países para mecanismos medicinales? Yo creo que es una beta donde se puede seguir profundizando. Pero imagínate el tema de la marihuana, nosotros que somos unos monstruos en la producción, lo mismo que traigamos, no sé, mandioca de Venezuela. O sea, así mismo. Cuando hoy vamos a tener que importar, ¿verdad? A ver, Cintia, otra consulta dice, y acusación, sos el candidato del endeudamiento, dice, ¿pensás seguir con esa política? Ese es Nicanor. No,
Muy por el contrario, yo me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho en materia y no es endeudamiento, eso es inversión. Deuda no es lo que tenemos con los organismos internacionales, deuda es lo que tenemos con los paraguayos que no tienen caminos, que no tienen un puente, que no tienen escuela y no tienen educación. Esas son las reales deudas que nosotros tenemos, los paraguayos tenemos con nuestra gente. Así que yo me reafirmo en el compromiso de seguir invirtiendo en una mejora de infraestructura que le dé oportunidades a más paraguayos. Y en el manejo de la deuda, nosotros no lo decimos solamente nosotros, lo dicen los organismos internacionales, lo dicen las calificadoras de riesgo. Ayer salió el informe de Standard & Poor's, donde justamente menciona que Paraguay específicamente tiene un nivel de endeudamiento muy, pero muy bajo. Entonces, yo creo que seguir insistiendo sobre eso o muchas veces todavía tenemos que seguir haciendo este trabajo de informar, de comunicar, o directamente hay muchas veces mala fe de querer simplemente sacarle mérito a algo que ha sido uno de los grandes logros del gobierno. Luis Valenzuela responde, pues Santiago querido, dice concurso en Itaipú seguirán, políticos ya no, caso, menciona algunos nombres, sí. Y también qué harás con el tema de los funcionarios públicos. Yo me reafirmo en la política de transparencia para el ingreso y permanencia dentro de la función pública. La meritocracia es una herramienta muy importante que le permite a todos los paraguayos tener igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y no tener que depender de aquel amigo, de aquel conocido, de que le dé una mano, porque eso le termina desalentando a aquel chico que quiere estudiar, a aquel chico que quiere esforzarse. Así que la meritocracia es una herramienta muy, pero muy importante. Ha sido también mi testimonio de vida, mi experiencia de vida, que ha sido el estudio, la preparación, lo que me ha permitido poder avanzar en mi carrera profesional. Y esto en todos los ámbitos, no solamente en la administración central, no solamente en aquellas instituciones que están sujetas a la ley de la función pública. Vos sabés, Jorge y Cintia, que el Banco Central no se rige por la ley de la función pública, ellos tienen su propio marco legal y sin embargo los mecanismos de entrada, los concursos, son los más rigurosos que hay en el Paraguay, ¿verdad? Yo me acuerdo que en un momento Germán Rojas, cuando hablaba de esto, él siendo ministro, él mencionaba que entrar al Banco Central es más difícil que ingresar a medicina, ¿verdad? Y yo creo que eso es finalmente lo que nosotros tenemos que seguir profundizando. Y obviamente tenemos que ir diferenciando aquellos cargos que son cargos de carrera, cargos de funcionarios permanentes y aquellos que son cargos de confianza, que obviamente tienen que venir con la persona que acceda al cargo, tienen un criterio diferente y cuando esa persona se va tienen que obviamente volver a salir. Sheila Monjes, ¿cómo pensás hacer para que no se manche tu imagen con el apoyo que estás recibiendo de gente corrupta? Y yo creo que lo más importante es seguir siendo fiel a mis principios, a mis valores, a aquella convicción que me ha permitido a lo largo de mi vida seguir manteniéndome, ¿verdad? O sea, lo mismo a mí me decían cuando accedí al cargo de ministro de Hacienda, pero ojo, mira que un cargo va a estar tentado y presiones acá y allá y cómo va a manejar con los políticos. Y bueno, la gente puede ver hoy lo que han sido mis 2 años y medio dentro del Ministerio de Hacienda, la actitud que he tenido y siempre cómo he promovido un diálogo honesto y transparente con la ciudadanía. Cuando tuve los momentos más difíciles de los debates con el Parlamento y capaz que ellos hubiesen preferido que yo sea una persona menos mediática y que hable menos y que me siente simplemente con ellos a acordar, yo simplemente aposté a un debate transparente y decir que nosotros no tenemos que tener miedo en decir por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que finalmente ser honestos con nosotros mismos. Monchi Ferreira dice un tema que hoy fue tapa de diario, el tema APP Aeropuerto. ¿Cómo quedará esto? ¿Vas a continuar? ¿Va a abrir un nuevo proceso licitatorio? Sí. Convengamos que tenemos uno de los peores aeropuertos de la región. Es uno de los peores aeropuertos de la región y yo reafirmo que la figura de las alianzas público-privadas ha sido exitosa en todos los países, ¿verdad? Hoy yo no puedo pensar en un país de América Latina que no tenga aeropuertos vía una figura de alianza público-privada, ¿verdad? O sea, claramente el aeropuerto, como pocos otros o como pocas otras obras de infraestructura, es una figura para hacer APP, ¿verdad? El proceso, yo reafirmo, ha sido transparente, se ha realizado bien, el Ministerio de Hacienda ha sido un actor principal en todo este proceso, donde han habido controles, pesos y contrapesos dentro de todas las instituciones, y lamento mucho que finalmente la empresa que ha sido descalificada porque no cumplía
con los requerimientos técnicos, finalmente decidió utilizar un mecanismo que no estaba contemplado en la ley, fue al Parlamento, fue a la Contraloría, que no forman parte del proceso, pero obviamente nosotros hemos sido muy respetuosos de la opinión que ha tenido la Contraloría y hemos suspendido de alguna manera o hemos esperado que se puedan demitir. Yo hoy me enteré a través de los medios de comunicación de que la Contraloría ha denegado el pedido de reconsideración que se había realizado con los descargos que se había hecho. Y bueno, la verdad que no estoy interiorizado cuáles van a ser los siguientes pasos, pero sea cual sea, estoy consciente de que se va a continuar haciendo con la misma transparencia que se ha realizado. Última pregunta, Cintia, y estamos redondeando. De mi parte, bueno, ¿qué le decís a ese colorado que se va a ir el 17 de diciembre a votar? ¿Por qué Santiago Peña? Le digo a ese colorado de que soy una persona comprometida con el país, comprometida con el partido principalmente, ¿verdad? Porque si vemos lo que han sido los principios desde la fundación del Partido Colorado, un partido agrarista, un partido que se ha identificado con las causas de los más necesitados, que ha reivindicado el republicanismo, esas son las banderas que yo he alzado como ministro de Hacienda y les voy a hacer sentir orgulloso, que ese 17 de diciembre no solamente vayan ellos a llevar el voto, sino que vayan a salir a recorrer casa por casa y le alienten a todos los colorados a que salgan a votar. Es demasiado importante de que haya una participación muy, pero muy alta. Porque tarde son los lamentos cuando nos quedamos en nuestra casa y finalmente quienes manejan nuestros destinos son las personas que no nos gustaban. Yo te recomiendo ahora, cuando te retiras de acá y te trasladas no sé dónde, en el auto agarres tu teléfono, vos que estás en redes sociales, o le pedís a Gilda y mires las preguntas de la gente y los comentarios. Porque hay comentarios muy interesantes que nosotros por una cuestión de tiempo no lo pudimos leer porque insistimos con el tema de las preguntas. Pues te recomiendo que lo leas y para que midas cuál es la percepción, a favor y en contra. Totalmente, ¿verdad? Y realmente me encanta, realmente yo creo que este es una herramienta que vamos a utilizar, la del Facebook Live, poder interactuar, así que le agradezco a usted y por supuesto a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta casi hora que estuvimos compartiendo con usted. Para mí es muy importante poder responder, que me den la oportunidad, no hay preguntas difíciles cuando nosotros respondemos desde el corazón, cuando respondemos, realmente eso es lo que yo quiero, que me puedan tirar las preguntas más difíciles, más controversiales, pero simplemente que me den la oportunidad para que yo les pueda decir realmente quién soy y qué quiero hacer. Le hacemos la consulta a Cintia Mora, que es la editora de hoy. ¿Tenemos el título para hoy o yo no? Creo que sí. ¿Sí? O le preguntamos que si coincidís con Pipo Alfonso de que este tema de los refugiados que se fueron a pedir a Uruguay es un teatro, un show montado por Efraín Alegre. ¿Tenés una posición política sobre eso? Yo creo que es parte de una desesperación. Yo creo que el movimiento de la ciudadanía, hoy la ciudadanía no se deja más engañar tan fácilmente. Los discursos que se vendieron en el pasado hoy ya no sirven más. Hoy tenemos una ciudadanía mucho más conectada, mucho más informada. Hoy el debate requiere otras cosas. Simplemente victimizándonos o queriendo dar una imagen, ¿verdad?, de que uno es una víctima o un perseguido, yo creo que hoy ya no vende, ¿verdad? Así que hoy la ciudadanía nos exige que seamos más serios, de que le podamos mirar a la cara y le podamos decir realmente quiénes somos y qué queremos hacer. Ahí está el Santiago, título. ahí está el título, ¿verdad? Siempre en la cola, al final. Santiago Peña, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Gracias a la gente que se conectó. Muchísimas gracias a todos los que participaron a través del fanpage de Hoy Digital. Impresionante. Esto tenés que hacer un link aparte. Y destacar, ¿verdad?, la cantidad de personas que formaron parte. También un agradecimiento especial a los compañeros de GEM. Sí. Estuvimos al aire por Canal 12 de Tigo Star y gracias a todos los que hicieron posible la transmisión. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Chao, chao.